espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Y el propósito, repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humano y es también cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2019. Prácticamente ya este mes terminó y entramos en la recta final de un año más, de la finalización de un año más. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer clic en este espacio y por permitirme llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren, en su trabajo, en su vehículo, donde quiera. De verdad, muchísimas gracias por permitirme acompañarlos nuevamente en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Neopolíticatv.org, ahí hace usted clic y con todo gusto estaremos interactuando, escuchando, viendo sus mensajes que usted nos haga llegar. Puede buscarnos en Facebook y también en YouTube, donde quiera. Ya ve ahorita lo de las redes sociales, es tan sencillo de comunicarnos, ¿no? Bueno, de gira por Sonora, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incorpora a su discurso el cristianismo y compara a su gobierno con Jesús Cristo, el Mesías, que hace más de 2000 años estuvo aquí en la tierra, llevando a cabo acciones hacia la gente más necesitada, realizando milagros. Jesucristo, el personaje, el hombre que vino a la tierra
enviado por Dios, ha sido incorporado a los recorridos de Andrés Manuel López Obrador, que toma la nueva faceta de un profeta político aquí en nuestro país, que nos depara el destino que nos viene más adelante con este personaje que ha llegado ahora para decir que prácticamente es el nuevo Mesías aquí en México. El mandatario comparó las acciones de su gobierno con las de Cristo, las cuales, en sus palabras, es defender a los pobres. El propósito, dice Andrés Manuel López Obrador, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humanismo, esto es justicia y es cristianismo. Usted saque sus propias conclusiones. Me van a criticar, dice, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia. Durante su gira allá por Sonora, donde estuvo acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, López Obrador pidió a los presentes que no se alarmen al escuchar la palabra cristianismo, pues darle mejores condiciones de vida y de trabajo a los más necesitados es humanismo, y que el humanismo es cristianismo. Ahora resulta que en los actos de López Obrador, un personaje que está confundiéndose prácticamente en este tema, ha llegado a la soberbia de querer compararse pues con Jesucristo, el hombre que llegó a la tierra para salvar a la humanidad. López Obrador, en esos desvaríos mentales que tiene, en ese creer que todo lo puede, ha llegado a decir que es el nuevo Mesías del siglo XXI. Así que dice que nadie se alarme. El cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito. El humanismo, el amor al prójimo. Aseguró que a la fecha, de cada 10 hogares indígenas, 9 reciben algún apoyo del gobierno. En el evento, el representante del pueblo mayo, Joaquín Leiva, entregó al presidente una lista de proyectos que requieren apoyo, como carreteras, escrituración y defensa de sus territorios, respeto a sus autoridades indígenas. Los pobladores indígenas también pidieron una campaña de prevención del consumo de drogas entre los jóvenes. Al respecto, López Obrador afirmó que dentro de 3 meses, cuando termine su gira por pueblos indígenas, presentará un programa de atención especial para las comunidades originarias, y aprovechó para criticar la narcocultura, donde se celebra a los criminales. Esto seguramente tiene que ver con los últimos corridos que se han sacado a favor, últimos corridos donde mencionan a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que doblegó a su gobierno. Vaya vergüenza que tuvo que pasar el gobierno, precisamente cuando estos grupos criminales o este grupo criminal de Sinaloa pues lo doblegó y tuvieron que soltar a Ovidio Guzmán. Muchos dicen que fue lo mejor que pudo haber hecho, otros señalan que no era necesario, otros dicen que no había un plan estratégico, que todo fue un plan fallido, un operativo fallido. Lo cierto es que López Obrador ha salido a decir, primero, que avalaba lo que había hecho
su gabinete de seguridad al soltar al Chapo Guzmán y que él había dado la autorización. Después se contradijo y dijo que él no estaba enterado de absolutamente nada. ¿Ustedes le creen? Yo no, pero cada quien queda en su propio análisis de creerlo o no. Ya no hay pretexto, dice López Obrador, para que los jóvenes consuman drogas, pues tienen garantizado el estudio y el trabajo. Eso es lo que dice López Obrador. Bueno, pues quién sabe qué es lo que realmente esconde en el fondo un presidente que ahora le da por compararse con Jesucristo, ¿no? Hacer de su campaña una etapa cristiana donde va en busca de sanar, de curar a los más pobres, de llevarles alimentos, convirtiéndose ya prácticamente en el Mesías del siglo XXI. Luego de la comparación que hizo el presidente de la Cuarta Transformación con el cristianismo, el sociólogo de las religiones, Bernardo Barranca, señaló que López Obrador es uno de los actores que más ha incorporado el discurso religioso a su discurso de poder. Se ve que es una persona que conoce la Biblia y que ha hecho de lo religioso un activo político, como pocos presidentes. Yo diría como ningún presidente en la época moderna. Las metáforas religiosas las convierte en metáforas de poder. Tenemos a un presidente misionero y predicador. Yo creo que ha ido más allá de un discurso y ha tenido aperturas sobre todo hacia el mundo evangélico en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, prometiendo canales y radio a las iglesias evangélicas. Mire usted nada más lo que anda haciendo el misionero Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Dentro de poco seguramente llegará a los centros hospitalarios a sanar las heridas físicas de los pacientes, así como dice hoy que las iglesias deben de tener canales y radios, canales de internet y radio a todas las religiones evangélicas o a las iglesias evangélicas. El sociólogo Bernardo Barranco recordó cómo AMLO plantea que el tejido social está en descomposición por todo lo que hemos vivido de corrupción, impunidad e inseguridad, y en la reconstrucción del mismo utiliza a las iglesias o pretende utilizar a las iglesias, con lo cual contraviene el artículo 130, el 40 y sobre todo una historia. El presidente dice respetar la libertad religiosa, pero el presidente calla cuando le reprochan la separación entre la iglesia y el Estado. Vamos, algo está pasando con Andrés Manuel López Obrador, algo no le está funcionando bien en el cerebro a don Andrés, que ahora le ha dado por convertirse en el nuevo Mesías. A ver qué va a pasar con López Obrador. La gente pues está un poco preocupada porque pues él se supone que el ejercicio del poder no debe de inmiscuirse con las actividades religiosas, ni se debe de llevar o comparar, tratando de poner a la iglesia en el mismo nivel que el poder ejecutivo o de las instituciones. A pesar de todo ello, López Obrador ya hizo la comparación de su gobierno, o al menos él ya se comparó con Jesucristo, y pone prácticamente a la iglesia en el mismo nivel de poder que tiene él como presidente de la República, cuando en nuestro país únicamente tenemos el poder judicial federal, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Al hacer esto, López Obrador
prácticamente ya no existe el Estado laico, el Estado que debe de ser muy independiente de las cuestiones religiosas. Manda un mensaje, incita, motiva, estimula a las iglesias evangélicas a seguir haciendo algún tipo de proselitismo o llevando a cabo acciones en las que seguramente encuentra el respaldo de un presidente que hoy más que nunca, a pesar de decir que respetaba las ideas de Juárez, tal parece que ahora sí le hace lo que el viento a Juárez a él y pretende comparar a la iglesia como otro poder público que está a la misma altura de él como presidente de México. De verdad es algo muy delicado. Alguien tiene que pronunciarse en todo esto. Las cámaras las cámaras y las barras, más que nada, las barras y los colegios de abogados tendrán que alzar la voz. Los juristas, los constitucionalistas habrán de levantar la voz para decirle al presidente que no es por ahí el camino y que lo que está haciendo en determinado momento puede ser sancionado también por algún órgano electoral, porque esto es prácticamente llevar a cabo una campaña para posicionar a la iglesia, para mandar un mensaje a los feligreses o a los que asisten a estas iglesias, diciéndoles que el presidente de la República pues apoya los proyectos o apoya la ideología adventista. Es algo muy delicado, aunque usted no lo crea. Es una situación en donde el hilo es muy delgado, muy delgado, y pudieran suceder algunas manifestaciones si realmente alguien las logra juntar o las logra conglomerar para poder llevar a cabo una protesta en donde el Estado laico prácticamente desaparece con Andrés Manuel López Obrador. Analícelo usted, saque sus propias conclusiones usted. Bueno, López Obrador también ha presumido ahora, ya ve que se terminó lo de los amparos de las en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, allá en la base militar Santa Lucía. Presenta López Obrador pues avances, presentó un video sobre los avances del aeropuerto Santa Lucía a 10 días de iniciadas las obras. Este aeropuerto, que llevará por nombre del general Felipe Ángeles, ahora Santa Lucía, que es una base militar, a 10 días del inicio de las obras del nuevo aeropuerto. En esta base militar de Santa Lucía, López Obrador presentó un video con avances de estas. El mandatario destacó el trabajo de la Sedena, responsable de esta obra. Puso a chambear al ejército en esta obra, cuyo proyecto inicial incluye una pista de 5.1 kilómetros, otra de 4.6, una base aérea de 4.7 kilómetros cuadrados, una torre de control, una terminal con 33 posiciones, pistas de rodaje y un edificio de servicios. Resaltó que el suelo en el municipio de Zumpango, al sur del pueblo de San Lucas, Xoloc, Estado de México, es suelo firme, no fango. Luego de que en ocasiones anteriores señaló que en el terreno en Texcoco no era apto para una obra de esta magnitud por la inestabilidad del suelo. Ya empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. La Sedena, con su equipo de ingenieros a cargo del general Gustavo Vallejo. En 10 días se va avanzando. Y es también así, no es con ánimo de confrontar, pero es para decir suave, tengan para que aprendan. Es lo que dice el presidente de México. El proyecto de Santa Lucía, por si usted no lo sabe, plantea una superficie de 23.2 kilómetros cuadrados. El plano de la obra incluye una área designada a una futura ampliación, una urbanizable
de 62 hectáreas y un área más para los servicios aeroportuarios. Así que Santa Lucía avanza, los amparos prácticamente ya fueron desechados, no más Derroche se quedó con las ganas pues de que este aeropuerto no se construyera, y así es como Santa Lucía pues prácticamente levanta el vuelo tras turbulencias por cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que está precisamente ahí en Texcoco. A abonistas les entregó 1.800 millones de dólares López Obrador y erogará 200 millones de dólares anuales en los siguientes 20 años. Y es que resulta que prácticamente se incumplió con el contrato, se cobraron los contratistas, la gente que tenía contratos, se les tuvo que pagar 200 millones de dólares anuales en los siguientes 20 años. Abonistas les entregó 1.800 millones de dólares López Obrador. El 28 de octubre, o sea, prácticamente hoy, el presidente electo López Obrador, esto fue en el año pasado, cuando era presidente electo, sí, fue el año pasado, exactamente, un 28 de octubre exactamente. En aquella ocasión tomó la decisión polémica, usted lo recordará, que enfrentó a técnicos, a expertos, autoridades y simpatizantes del mandatario, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. Tras una consulta ciudadana en la que participaron 1.089.000 ciudadanos, el 69.9% de los encuestados votó por enterrar el proyecto en Texcoco. En aquella votación ciudadana, ¿no? En aquella consulta ciudadana que realmente pues a todos nos dejó pensando si realmente tenía algún efecto legal salir a consultar a los ciudadanos a ver si se cancelaba, en la que se dijo que no tenía ninguna tenía un efecto vinculatorio, y sin embargo López Obrador por sus calzones canceló el aeropuerto. Esta acción polémica precisamente hoy hace un año que enfrentó a expertos, a las autoridades, que llevó a cabo una consulta para cancelarlo, pues fue un desastre porque se le tuvo que pagar a los que tenían bonos 1.800 millones de dólares, si es que no mal recuerdo, y aparte se deben de entregar o se van a gastar 200 millones de dólares anuales en los siguientes 20 años. Ese es el tamaño de la deuda que nos deja la cancelación de un aeropuerto por ciudadanos, sin el ánimo de menospreciar a nadie, que desconocen la importancia de un aeropuerto como el que se estaba proyectando, que desconocen porque jamás han viajado en avión. Yo lo digo sin el ánimo de ofender a nadie. Mucha gente estará en contra de lo que estoy diciendo y cada quien defiende su postura. Pero esto nos va a costar durante 20 años 200 millones de dólares. Y a los bonistas ya se les entregó, porque tenían bonos de la construcción del aeropuerto, 1.800 millones de dólares. Ahí está enterrado nuestro dinero por un presidente que no pensó, y que pensó además que solamente con tener la voluntad popular, esta encuesta popular que no tiene ningún efecto vinculatorio, pero que él por sus calzones lo hizo, cerrar el nuevo aeropuerto, cancelarlo, llevarlo a Santa Lucía, que costaron muchos amparos y que ahora a través de la figura de que es de seguridad nacional,
la base militar y que no puede detenerse su construcción, ganan el amparo, le otorgan o más bien dicho, les niegan el amparo a todos aquellos que no querían que se construyera, y ya dio inicio la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. De verdad fue terrible. A un año de aquella decisión, la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía apenas toma forma después de turbulencias financieras y legales derivadas de la cancelación del que sería uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Fue una de las primeras decisiones como presidente López Obrador, aunque se pueda cuestionar la validez del ejercicio de la consulta. Esta tuvo como efecto la cancelación del aeropuerto en Texcoco, recordó el abogado en Derecho Aéreo Rogelio Rodríguez. Tras la suspensión de las obras en Texcoco, el gobierno tuvo que pagar los contratos celebrados con los constructores locales, con los constructores involucrados, además de tranquilizar a los mercados internacionales, en donde se colocó deuda por 6 mil millones de dólares, los cuales pagó a los bonistas. Asimismo, tanto Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, como Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encabezaron el pago de la fibra E, para luego enfrentarse a 147 amparos promovidos por el colectivo No Más Derroches en contra de la edificación de la base aérea en Santa Lucía. Tras el anuncio de la cancelación de las obras en lo que fuera el lago de Texcoco, el gobierno tuvo que hacer frente a sus obligaciones financieras. Decidió pagar en diciembre 1.800 millones de dólares a los tenedores de bonos en el mercado internacional, imagínese usted, a los que se sumarán erogaciones por 200 millones de dólares anuales durante 2 décadas para saldar la deuda por 4.200 millones de dólares. Esa cantidad se pagará durante casi 20 años con la tarifa de uso aeroportuario proveniente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recursos que deberían por ley invertirse en infraestructura aeroportuaria, recordó Rodríguez, quien fue también secretario jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Además, López Obrador ordenó el pago de la fibra E, un instrumento financiero con fondo de las Afores, que tenía 34 mil millones de pesos disponibles para cubrir los contratos pendientes de pagar del nuevo aeropuerto de la Ciudad del nuevo aeropuerto internacional de México que se edificaba en Texcoco. 692 contratos se han tenido que pagar, que estaban celebrados para la edificación del aeropuerto, y bueno, la verdad, este pago tuvo un proceso de negociación y bueno, ya se llegó a ese acuerdo con las constructoras que se empeñan en cobrar daños y perjuicios, además de la cantidad total por la que habían sido contratadas. Miren nada más, o sea, es algo terrible, de veras, es mucho dinero, 1.800 millones de dólares, o sea, tenía un contrato, vamos a suponer cualquiera que tenía un contrato, vamos a suponer de 10 millones de pesos. Ese que tenía el contrato va a cobrar daños y perjuicios y aparte tuvieron que pagar el monto del contrato que tenía. Fíjese nada más, todo el daño tan grande que nos ha hecho López Obrador al pueblo, porque ese dinero sale de nuestros pagos, de nuestros impuestos. Digo, perdón, a muchos se molestarán, pero pues es así. Muchos no estarán de acuerdo con lo que digo, pero es la verdad, es nuestro dinero. Y López Obrador, mire, así lo tiró prácticamente. A ver, la batalla legal llevó a los amparos. La batalla legal contra la destrucción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México llevó a los amparos, fue capitaneada por el colectivo No Más Derroche, una asociación ciudadana empresarial que tramitó 147 amparos contra la suspensión de las obras en Texcoco y el inicio de la construcción de Santa Lucía. Así que va el aeropuerto, levanta su vuelo
con una serie de cuestiones que realmente son totalmente dudosas, que nos causan un gran agravio en nuestros bolsillos. Todavía no cumple un año en el poder y nuestro presidente, dice Pablo Iriar en su columna El Financiero, en la columna llamada Uso de la Razón, no cumple un año en el poder y ya el país entró en zona de descomposición económica, social y política. Sí, señor. No sirven para hacer crecer la economía, ni para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, ni para educar mejor a los sectores populares y así disminuir la desigualdad, ni tampoco sirven para unir a la sociedad. Lo que sigue a la ineptitud y a la soberbia es peor, la polarización, que quiere decir confrontación. El gobierno consciente o inconscientemente nos lleva a chocar entre mexicanos. López Obrador sigue insultando a los conservadores, fifís y racistas de que las cosas no le salgan y de todo culpa a gobiernos anteriores por la crisis en que él nos está metiendo. De ninguna manera corrige, usted se da cuenta, ¿no? Culpa a otros y avanza hacia el pantano con México a cuestas. Y claro que nos confronta porque unos están de acuerdo, otros no. Los fifí, los chairos, los conservadores, los liberales, en fin. Los medios de comunicación también son atacados por López Obrador. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaremos? Y si seguiremos observando el desdén que le tiene el presidente al Estado de Derecho de nuestro país. Culpa al Estado de Derecho de sus tropiezos. En el caso concreto de Santa Lucía, habló de sabotaje legal. ¿Qué será eso? Bueno, el sabotaje legal de la que habla López Obrador para detener su construcción prácticamente es la obstrucción por la vía legal de permitir la destrucción y la construcción en la base militar del nuevo aeropuerto. Su enemistad con la ley traerá consecuencias en la población y en la economía, menos inversión y nulo crecimiento. El presidente se pone del lado de los sicarios del narcotráfico cuando se entera de un operativo contra ellos. Lo que hace no es indiferente en Estados Unidos ni es inocuo para el tejido social mexicano. Permite que bandas de maleantes humillen al ejército, que es el último bastión de la seguridad en el país. Cuidado, sus integrantes tienen sentido del honor. No pocos comenzarán a hartarse de que los culpen de operativos fallidos. Caray, con López Obrador, la verdad, sí está algo delicado el asunto. ¿Hasta dónde llegaremos con él? Pues bueno, hay que analizar muy bien todo esto. Bueno, oiga, que se fue y que anda huyendo Carlos Romero Deschamps. Por ahí anda circulando una foto donde no está huyendo, donde prácticamente sostiene un periódico, si no mal recuerdo, no recuerdo, es el del Milenio. Romero Deschamps no está huyendo. Se había dicho que ya habían emitido una ficha roja, sí, de la Interpol. Hasta ahorita López Obrador ni la PGR o Fiscalía General de la República han dado un posicionamiento. Lo que sí cierto se dice que tiene congeladas sus cuentas bancarias. Bueno, López Obrador parece ser que ya dio luz verde también para otro sindicato petrolero. Ya el señor Octavio Romero Oropesa, ya dio instrucciones de recibirlos y están trabajando ya con un nuevo sindicato. Sin embargo, Carlos Romero Deschamps se dice que a pesar de que está en México, pues sí, la verdad sí está muy, muy escondido, tiene temor de que lo detengan. ¿Cómo va Pemex desde la salida de Carlos Romero Deschamps? Bueno, Petróleos Mexicanos reportó este lunes pérdidas por 87.850 millones de pesos en el tercer trimestre de este año, según su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Pérdidas por 87.000
850 millones de pesos en el tercer trimestre. Este resultado contrasta con el mismo periodo del año pasado, de julio a septiembre de 2018, en el cual la Petrolera Nacional reportó utilidades por 26.770 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con la secretaria de Energía, Rocío Nale? Entonces, ¿qué pasa con Octavio Romero? Entonces, ¿qué pasa con el presidente de la República? ¿Es también esto culpa del gobierno anterior? Digo, la verdad hay que analizarlo muy bien, pero tal parece que la salida de Romero de Champ ni benefició y sí perjudicó, o más bien dicho, su salida pues únicamente ha servido para que el pueblo tenga pues una forma de ver que el gobierno está trabajando, pero en el fondo son cambios que en nada ayudan o en nada impactan en Petróleos Mexicanos, donde, repito, hay pérdidas por 87.850 millones de pesos en el tercer trimestre de este año. Ahí para que usted lo tenga en cuenta, ahí para que usted lo vea, qué tanto. Y digo, el presidente ha anunciado ya también subsidios para Pemex, ¿no? En el pago de impuestos, que le va a cobrar menos, que no le va a cobrar. Es un subsidio, es una forma de ayudarlo. Y sin embargo, Pemex camina con números rojos, amigos cibernautas, a pesar de la salida de Carlos Romero de Champ, que se dice anda en el extranjero, pero que hoy o ayer salió en un diario, sosteniendo un diario con la fecha de ayer, si no mal recuerdo, en donde decía que él seguía en México. Ahí está la nota para que usted lo analice muy bien. Bueno, ojalá y se logre rescatar a Pemex. Es una super empresa generadora de riqueza, no nos queda ninguna duda. Lo que se necesita es que pongan a gente ahí capaz, que tenga un buen plan y se elimine la mega corrupción, dicen nuestros cibernautas. Mientras Pemex siga siendo controlada y dirigida por políticos, poco beneficio genera. Se requiere de una estructura similar a una empresa privada. Si los que pones no generan ganancias, se van y listo. El problema es que Pemex es el botín de los políticos y sus amigos, y siempre tienes a gente que sabe poco o nada de producir resultados o cumplir metas. Son los comentarios de nuestros amigos cibernautas. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos nuevamente aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar, por seguir aquí en este espacio donde la verdad decimos las cosas tal y como están sucediendo. El gobernador del estado, Cuitláhuac García, ha resultado una verdadera nulidad. Ya no tanto en la enorme inseguridad que vive el estado de Veracruz, donde encabezamos los primeros lugares en homicidios dolosos, en feminicidios, en violencia de género y un sinfín de delitos como el secuestro, la extorsión, el robo armado, en fin. Ahora, a la enorme inseguridad de Veracruz, a los más de 7,000, 8,000 casos que se tienen de este terrible padecimiento que es el dengue hemorrágico, las muertes que existen hoy en día aquí en el estado de Veracruz. ¿Cuántas muertes hemos tenido de las que tenemos que hablar, de las que hemos dicho aquí, en donde el gobernador junto con este inútil secretario de Seguridad Pública, Roberto Ramos Alor, un ineficaz funcionario, un tipo de lo más despreciable por no atender la oficina de Secretaría de Salud, un sujeto para colmo y desgracia surgido de aquí de Coatzacoalcos de Veracruz, un personaje que se pensó que podría dar resultados, pero es totalmente ineficiente. Impuesto por Rocío Nale como secretario de Salud, Roberto Ramos Alor se ha encargado de colocar a toda su parentela en la Secretaría de Salud, donde pasan por cargos administrativos hasta como jefes de alguna jurisdicción sanitaria. Roberto Ramos Alor es un tipo que no ha dado resultados en el combate al dengue, un tipo que ni siquiera se ha coordinado con los ayuntamientos para fumigar a este terrible mosquito que ha causado tantas y tantas muertes. Por ahí tenemos los datos de las muertes que se tienen aquí en el estado de Veracruz, donde la verdad da mucho coraje tener que dar esta información de un sujeto que no ha podido con el paquete, que se llama Roberto Ramos Alor, un ineficiente, ineficaz, un incompetente que debería de ser puesto de patitas en la calle. Bueno, Cuitláhuac García no ha podido con el dengue. Ayer nos enteramos de la muerte de otra persona más, una joven estudiante que muere de dengue hemorrágico. 21 años de edad tenía Lorena Rodríguez Rivera, alumna del Tecnológico de Tierra Blanca, estudiaba el 7º semestre de la ingeniería en mecatrónica, vivía en una comunidad del municipio de Tierra Blanca, acudía en el sistema Sabatín. Lorena Rodríguez se contagió del dengue hemorrágico, falleció desgraciadamente esta joven por culpa de las autoridades negligentes que tenemos aquí en el estado de Veracruz. Llámese el propio gobernador del estado y este nefasto personaje que se llama Roberto Ramos Alor. Es un asqueroso personaje que no debería de estar en la Secretaría de Salud porque no ha dado resultados, porque no sabe trabajar. Discúlpeme, es la verdad. Es lo más despreciable que ha llegado a las secretarías de salud. Hemos tenido gobiernos corruptos como no se imagina. Usted o sí se los imagina, como el de Javier Duarte de Ochoa. Un gobierno insensible, como el de Fidel Herrera o el de Miguel Ángel Yunes Linares. Pero lo que hoy vivimos, por la incapacidad de estos gobernantes como Cuitláhuac García y su secretario de salud, ya son insostenibles. Porque mire cuántas muertes han sucedido. Ahí tenemos el dato, ojalá me lo pasen en un momento. Pero estamos hablando de 19 muertes hasta el día de hoy
a causa del dengue hemorrágico por culpa del secretario de Salud y un gobernador que sigue solapando a un incompetente, a un ineficaz, a un bueno para nada, como lo es Roberto Ramos Salor. Debería de correrlo a este asqueroso personaje que está como secretario de Salud. De verdad, se lo digo porque nos enteramos de otra muerte de una joven estudiante de 21 años de edad, Lorena Rodríguez, que falleció a causa del dengue hemorrágico. La familia de Lorena señaló que cursaba el 7º semestre de la carrera en Ingeniería Mecatrónica. Pronto realizaría sus prácticas residenciales, profesionales, había cumplido 21 años y la verdad nos da mucha indignación, nos da mucho coraje que por culpa de este señor Roberto Ramos Salor, esta persona haya fallecido. Lorena, esta joven estudiante, empezó a sentirse mal y tras ser atendida por el servicio médico de la escuela, le fue diagnosticado fiebre y fue tratada con paracetamol. El padre de esta joven explicó que por la tarde del mismo sábado 26 de octubre su estado de salud empeoró y fue trasladada hasta Córdoba, al hospital de Covadonga, en donde llevaba 10,000 plaquetas, muy por debajo de su escala mínima, que es de 150,000. Por más que se hizo, los médicos no pudieron reanimarla y fue declarada muerta la mañana de este domingo 27 de octubre. De verdad, qué lamentable. De verdad nos indigna este caso de esta joven. Y sinceramente, alguien debería de meter orden en el gobierno de Cuitláhuac García. Sabemos que el gobernador tiene muchas tareas, incluso hasta lo comprendemos, digámosle así, aunque no dejamos de decir que también es parte de su responsabilidad o su irresponsabilidad de sostener a un tipo como Roberto Ramos Salor, que ha estado mal como secretario de Salud, que no da el ancho, el sujeto este. Bueno, a pesar de que el gobernador dice que se mantienen acciones de combate al dengue en todo el estado y que se eliminaron 4.093.892 criaderos del mosco, Aedes aegypti, transmisor del dengue, en el marco de la 7ª semana de reforzamiento en las acciones contra el dengue, el gobernador informó que hasta la fecha se han brindado atención a 922.556 familias en las diversas regiones de la entidad. Por ahí tenemos a este nefasto secretario de Salud en la foto con el gobernador del estado. Ojalá la tengamos por ahí, para que usted la conozca, a este sujeto que no sabe, no, el bola 8, Eric Sinero es otro, ¿verdad? Desde luego, pero le estoy hablando de Roberto Ramos Salor, el secretario de Salud. Por ahí debemos tener una foto de él, para que usted lo conozca, a este sujeto que no da una. Es un sujeto que no es un buen secretario de Salud. Roberto Ramos Salor es el nombre del secretario de Salud. Ojalá lo tengamos por ahí, lo busquemos para que usted lo conozca. Este sujeto de verdad que nos causa mucho coraje saber que su negligencia ha ocasionado la muerte de otra persona. Mediante sus redes sociales, el gobernador del estado dijo que se llevó a cabo la 3ª sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, donde participan varias dependencias. El gobernador ha dicho que se combate duramente a este mosco transmisor del dengue, pero quien no camina con él se llama Roberto Ramos Salor, que no está a la par del gobernador del estado, y sí, ciertamente es una responsabilidad del gobernador el que este sujeto siga ahí en esta dependencia. Veracruz se mantiene en primer lugar nacional con respecto al número de casos, con 7.222 casos confirmados. Somos el primer lugar, nuevamente un primer lugar ahora en materia de salud, donde han muerto hasta el día de hoy. Se tienen documentados 19 casos de dengue hemorrágico, que se suma a la muerte de esta joven
Lorena Rodríguez Rivera, estudiante allá en Tierra Blanca, en el Tecnológico de Tierra Blanca, que murió a causa de la negligencia, de la irresponsabilidad del secretario de Salud. De verdad es lamentable lo que le tenemos que decir. Bueno, estuvo también por aquí en Veracruz el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Estuvo aquí en el estado de Veracruz. Hoy le hicieron una entrevista, se molestó, se levantó indignado, un personaje que está acostumbrado al debate, pero que no aguantó a los medios de comunicación. Y bueno, terminó peleado con los medios de comunicación. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña estuvo en el Parque Juárez de la capital del estado. Antes había tenido una reunión con los medios de comunicación, se enojó, se levantó, echando bravatas y se fue. Tuvo un encuentro con seguidores de Morena y pidió ayudar al gobernador Cuitláhuac García, pero también a empujarlo a que haga las cosas bien. Aquí en Veracruz el gobernador es nuestro, hay que ayudarlo, hay que empujar para que haga las cosas. Además sostuvo que hay un funcionario estatal en la entidad que está torcido. Seguramente se trata del famoso Bola 8, alias Eric Cisneros, secretario general de gobierno. Este asqueroso personaje también que de verdad, cómo enrarece el clima político. En nada ayuda al gobernador el famoso Eric Cisneros, Bola 8, entorpece al gobernador del estado. Son dos personajes a los que debe de quitarse de encima el gobernador. Está señalado Eric Cisneros de irse a Baja California, en donde está comprando mansiones, está comprando residencias, en donde está lavando dinero. Eso dicen, lo señaló un diputado federal, un diputado local, Magdaleno Torres, donde dice que Eric Cisneros está llevando mucho dinero a Baja California, donde ha adquirido varias mansiones. Es lo que dice Magdaleno Torres, diputado local. Pide el cese inmediato del famoso Bola 8 por todos los problemas en los que está metiendo al gobernador del estado. Y bueno, hace señalamiento Gerardo Fernández Noroña, aunque no dice su nombre, habla de un personaje torcido dentro del gabinete, y el más torcido de todos los funcionarios en el gabinete es Eric Cisneros, alias el famoso Bola 8. Me han contado, dice Gerardo Fernández, ahí que trae a un funcionario medio torcido. Pues hay que presionar, si hay ese convencimiento, hay que presionar. Subrayó que cada vez que se alce la voz en favor de los intereses legítimos del pueblo, no va a haber ningún problema, y al contrario, va a haber respaldo, reconocimiento y la manera de corresponder a las demandas. Hay muchísimas injusticias, hay muchísimo atraso, hay muchísimos problemas, pero se está trabajando muy fuerte para resolver. Es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, que estuvo en la capital del estado, Jalapa, primero en una entrevista a los medios de comunicación, y en la cual terminó enojándose y levantándose. Luego en el Parque Juárez de la capital del estado, donde señaló a un funcionario medio torcido, que pues todos suponen que es Eric Cisneros, el Bola 8. Habló de que hay que presionar, habló de que hay que ayudar al gobernador del estado, hay que empujar las cosas, dice Gerardo Fernández Noroña. Pues seguramente mucha información tiene de que Cuitláhuac García no está realizando un buen papel, pero lo peor es que tampoco se deja ayudar. Bueno, pausa y regresamos, no tardamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos seguir con ustedes aquí en este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Oiga, gobiernos anteriores de otros partidos políticos han sido señalados de corruptos, de desvío de recursos, en un sinfín de irregularidades. Pensamos que los gobiernos morenistas, los que llegaban ahora o los que llegaron ahora, tendrían una mejor transparencia, manejarían de una mejor forma la cantidad y la calidad de obra pública, que habría rendición de cuentas, transparencia sobre todo. Pero resulta que la construcción de obra pública, este rubro tan importante, generador de empleos, se mantiene entre los principales generadores de corrupción en los municipios. Son múltiples, o sea, demasiadas las irregularidades administrativas y técnicas que se cometen año con año. Este rubro es una de las que mantiene una mayor cantidad de observaciones por el órgano de fiscalización superior y por el propio Congreso del Estado, y que se detectan, repito, en todos los municipios del estado de Veracruz, emanados de todos los partidos políticos, desde luego, y esto pues la verdad nos pone en qué pensar, porque es un tema que al menos aquí en Coatzacoalcos ya lo vimos, está generando, si no mal recuerdo, creo que unas irregularidades por el orden de 5 millones de pesos en obra pública, que tiene muchas irregularidades, 4 millones aproximadamente, irregularidades en estas observaciones por diversas cuestiones que el órgano de fiscalización superior ha detectado, por el Congreso del Estado también, y así como Coatzacoalcos, con un gobernante morenista emanado de Morena, así hay muchos municipios en todo el estado de Veracruz que realmente están trabajando muy mal. Tan solo en su informe de la cuenta pública 2018, el órgano de fiscalización superior, el ORFIS, documentó 5.499 inconsistencias distribuidas en 2.517 recomendaciones y 2.982 observaciones para los 212 municipios y entes paramunicipales, como organismos de agua e institutos de las mujeres. Tan solo se han reportado también 428 observaciones por un monto de 329.294.367 pesos, que adquieren el carácter de irregularidades que pudieran ser representativas de un presunto daño al patrimonio municipal o un posible desvío de recursos, y dar lugar a la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a quienes manejaron los recursos públicos respectivos. Por si fuera poco, durante los procedimientos de adjudicación de obras y servicios, en los municipios predominan actos que poco abonan a la transparencia y sana competencia, e incluso caen dentro de las presuntas irregularidades, tales como la asignación directa de obras en un alto porcentaje, pasándose por el arco del triunfo la ley de obras públicas, que determinan la forma en cómo deben de ser adjudicadas las obras, dependiendo también de los montos y cantidades de las mismas. En Jalapa, por ejemplo, en el ejercicio 2018 se reportaron 180 obras por un monto de 235.491.560 pesos, de las cuales 122 se asignaron a empresarios constructores mediante adjudicación directa, 54 se adjudicaron por invitación y solo 4 se sometieron a licitación pública, que sería lo más honorable, ¿no?
Y así, por ejemplo, en Minatitlán, aquí nuestros vecinos, al sur de la entidad, en este municipio, se reportaron, escúchelo usted muy bien, un mal trabajo del alcalde de este municipio, Nicolás Reyes Álvarez. De verdad se lo decimos, un muy mal alcalde que mantiene a Minatitlán con una enorme cantidad de baches, losas levantadas, obras inconclusas, algunas que ya se terminaron y que se están volviendo a hacer porque el ayuntamiento que preside Nicolás Reyes Álvarez, junto con el director de obras públicas, no han tenido la precaución de supervisar los trabajos y en muchas ocasiones quedan mal, y una compostura significa levantar todo el concreto o todo el pavimento de una obra incluso que ya fue pagada. De ese tamaño la ineficiencia de Nicolás Reyes Álvarez en el municipio de Minatitlán. Ahí se reportaron 83 obras y servicios adjudicados mediante contrato por un monto total de 118 millones de pesos, de las cuales 50 fueron adjudicadas por invitación a cuando menos 3 personas, imagínese usted, y las restantes 33 por adjudicación directa. Adjudicadas por invitación a 3 personas directamente y las restantes por adjudicación directa. De verdad es terrible lo que estamos viviendo en la forma en cómo están manejando la obra pública. Hay mucha corrupción, hay mucho desvío de recursos. La Auditoría Superior de la Federación tiene incluido en su programa anual de auditorías la revisión directa de los fondos FISH, Fortamun y Fortasec, en donde se incluyen las construcciones a cargo de los entes municipales en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. La Cámara de Diputados, a través de los legisladores federales, también está facultada para vigilar el ejercicio de esos recursos. La arraigada corrupción, de verdad. Para el caso veracruzano, en 2018, del total de los ingresos municipales recaudados por los 212 municipios, fueron equivalentes a 28.619 millones de pesos. De estos, el 85%, es decir, 24.589 millones de pesos, provinieron de participaciones y aportaciones federales, según consta en la información contenida en las cuentas públicas de los entes fiscalizables municipales y de la documentación presentada por cada uno de ellos al OFIS. De verdad, es terrible lo que estamos viviendo, es algo difícil de erradicar la corrupción por parte de los de Morena también, está visto, está comprobado, no les gusta rendir cuentas, tienen a sus propias empresas constructoras a nombre de terceros o de testaferros, a nombre de prestanombres, valga la redundancia, y bueno, esto es lo que hacen nuestros legisladores municipales, en donde pues ojalá, esperemos que existan denuncias y que los ministerios públicos puedan probar los desvíos, las irregularidades que en su momento el órgano de fiscalización y el Congreso del Estado habrán de entablar las denuncias correspondientes. Desde luego primero les tendrán que decir cuáles observaciones están ahí o existen, que ellos las solventen, y si no pueden, pues bueno, que se denuncie y que se ejerza acción penal en contra de estos malos servidores públicos. De verdad, lo decimos con mucha seriedad, no puede ser que sigamos así. Bueno, Jalapa y Coatzacoalcos también tiene otro gravísimo problema. Ya vimos lo de los homicidios dolosos, estamos en primer lugar, secuestros, feminicidios, violencia de género. Ahora, Coatzacoalcos y Jalapa concentran la mayor violencia sexual e intrafamiliar contra niñas y niños que se registran en el estado. Así lo dijo la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, Pilar Paz Villafuerte.
Desafortunadamente, dice esta funcionaria, los casos que han llegado a la institución que dirijo han sido de violencia familiar. Desafortunadamente, de padres o madres que a veces llegan en estado inconveniente, o sea, tomadas a sus hogares, y son los que hacen el maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. Se han dado casos de violencia sexual, aunque este mes únicamente recibieron 10 casos, cuando a inicio de año llegaban a recibir hasta 40 denuncias. Ha bajado en este caso, pero Coatzacoalcos y Jalapa registran, escúchelo usted muy bien, registran los de mayor violencia en este rubro de sexual e intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes. Coatzacoalcos y Jalapa concentran la mayor cantidad de estos casos. Así que prácticamente otro primer lugar para Coatzacoalcos, ¿no? De verdad lamentable. Ojalá y existan talleres, pláticas, que se difunda más todo esto, que la Secretaría que la Dirección Estatal del DIF municipal con los DIF municipales hagan planes y programas conjuntos para tratar de terminar con este terrible problema, que en la mayoría de los casos son dentro del mismo hogar. Quienes lo cometen son los padres, los hermanos, los tíos, los primos, el abuelo, el pariente. Cometen este tipo de delitos contra los niños. Hay tocamientos, abuso sexual, pederastía, en fin. De verdad es lamentable que hagan este tipo de acto con nuestros niños, los niños que son inocentes, pues que no conocen de maldades. Y hay jovencitos, niñas, jovencitas que están en primaria, secundaria, que hemos conocido de casos también, que han sufrido abuso sexual de algún mayor. Son personitas que también todavía no tienen mucha conciencia, se dejan envolver, o en muchos de los casos a través de la fuerza lo hacen, ¿no? Hemos visto casos aquí, se han dado a conocer, han salido en los medios de comunicación. Que las medidas en este aspecto sean fuertes, sancionables fuertemente, ¿no? Y que la autoridad esté presente, que se ejerza la ley en contra de estas personas que hagan este tipo de acto en contra de menores de edad, y sobre todo a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Eso no debe de existir. Coatzacoalcos debe de implementar programas encaminados precisamente a combatir, a concientizar sobre lo que está sucediendo en este aspecto. Bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.